Buenas tardes y bienvenidos a la última sesión de Impuestos sobre Sociedades de la UDIMA, sesión de junio del año 2018. En esta última sesión vamos a tratar esencialmente algunos de los aspectos que me habéis planteado algunos compañeros a través de los foros y cuestiones relativas al examen. Haremos como parte final algunos ejercicios de examen de otras convocatorias para que veáis un poco el tipo de examen, tipo de pregunta y cómo será para que el miedo al último ejercicio. Para concluir la última sesión, vamos a continuar con las empresas de reducida dimensión que ya vimos en la sesión anterior. Y vamos a analizar el contrato de arrendamiento financiero del artículo 106 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, y como sabéis, son los contratos de arrendamiento financiero, los contratos de leasing, y simplemente un ejemplo práctico, que tenéis un vídeo similar a este colgado en el campus, pero un ejemplo práctico de cómo sería un contrato de arrendamiento financiero en relación con las ventajas fiscales y cómo sería la diferencia con una empresa de reducida dimensión. En primer lugar, tenemos una sociedad que es Anamon S.A., que quiere aplicar un contrato de arrendamiento financiero conforme a los requisitos del 106 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, y además sabemos que hay un coeficiente máximo del 15%, siendo el valor del coste del bien de 100.000 euros y sin existir duda de que se va a ejercitar la opción de compra. Si sabemos que la duración del contrato es de 2 años, pagándose dos cuotas iguales de 45.000 euros y una tercera opción de compra de 10.000, y si sabemos que se ha amortizado contablemente 15.000 euros, pues ¿cómo sería el cuadro de amortización del contrato de arrendamiento financiero? Bien, lo que tendríamos es el coste de recuperación del bien. Si recordáis, siempre se pone en la primera partida, coste de recuperación del bien, 45.000 y 45.000, y el ejercicio de la opción de compra este año, una última cuota que se ejercitaría en el año X13. Alguna duda que me habéis planteado es si se puede meter aquí o no. Se puede meter, pero normalmente los contratos de arrendamiento financiero son 24, 36, 48 cuotas y una última cuota para la opción de compra que suele ser al ejercicio siguiente o un vencimiento pasado. Por eso lo hacemos así de esta manera en la solución. La amortización contable son de 15.000 euros, que se aplicará durante todos los ejercicios hasta cumplir los 100.000 euros. Y el gasto fiscal, en principio, sería el doble del coeficiente máximo según tablas, 30.000, 30.000, lo que estase aquí, 10.000, o bien el coste de recuperación, la menor de estas dos cantidades. En estos casos, como la menor son 30.000 euros, el gasto fiscal deducible serían 30.000. Recordad que es siempre la menor entre la recuperación del coste del bien y el doble del coeficiente. Si hubiera sido una empresa de reducida dimensión, en lugar del doble sería el triple del coeficiente máximo según tablas. El triple del coeficiente máximo según tablas. En este caso, como no es una empresa de reducida dimensión, sino solamente una empresa normal, en supuesto consideramos que hay un exceso de 15.000 que se podrá compensar en los ejercicios futuros. Y además, una diferencia temporaria negativa de 15.000 unidades que será en este ejercicio. En el ejercicio siguiente volvemos a tener 45.000, amortización contable de 15.000, gasto fiscal 30.000 y un exceso de deducibilidad de 15.000 que determina un ajuste negativo de 15.000 euros. Estos 15.000 y estos 15.000 se corresponden a lo que he pagado ya efectivamente, que son 45.000, respecto al gasto fiscal que me ha permitido aplicar, 30.000, por tanto 15.000 y 15.000. ¿Qué ocurre en el año X13? La recuperación serán 10.000, la amortización serán 15.000, el gasto fiscal máximo sería el doble del coeficiente máximo según tablas. ¿Por qué? Porque tenemos 10.000 que quedarían pendientes, pero también tenemos los 15.000 y 15.000 de exceso que no se habían permitido aplicar en los ejercicios anteriores. Por eso, en este ejercicio, lo que se produce es la aplicación de estos 30.000. 30.000 y, por tanto, me daría lugar a un ajuste negativo de 15.000 unidades. En el año X14 el préstamo estará totalmente amortizado, la amortización contable seguirá siendo 15.000, el gasto fiscal será lo último que me queda por amortizar, que son los 10.000 de la opción de compra, y por lo tanto tendría un ajuste de más 5.000, la diferencia entre el gasto contable 15.000 y el gasto fiscal, que son 10.000 más 5.000. Y el resto de los ejercicios, pues ya no queda nada de recuperación del coste de bien, queda la amortización contable porque fiscalmente ya está amortizado al 100%, por lo tanto habrá ajustes de 15, 15 y 10.000 euros. Pues esto sería un ejemplo de lo que sería un contrato de arrendamiento financiero, muy similar al que habéis hecho en los ejercicios y los que habéis hecho en todo el material. En relación con los requisitos para poder examinarse, recordad que para poder acudir al examen final presencial es obligatorio para poder aprobar la asignatura, pero es necesario, y esto es muy importante, y recordad que estamos todavía en el plazo de repesca, haber superado el 50% de las actividades de evaluación continua y entre ellas, en todo caso, haber realizado la actividad de evaluación continua número 3. La actividad de evaluación continua número 3 es obligatoria para examinarse.
Por tanto, haber superado el 50% de las actividades de evaluación continua, dado que tenemos 3, haber superado 2 de 3 de las actividades de evaluación continua, y en todo caso haber realizado la actividad de evaluación continua número 3. Esto lo tenéis en la guía. Y además, haber superado el 75% de los controles que se han realizado. Por tanto, se han habilitado, como digo, un periodo de repesca en el que podéis realizar los controles que queden pendientes, así como las actividades de evaluación continua que queden pendientes, para poder examinarse. En muchos años os examináis y luego no cumplís los requisitos y os tenemos que suspender. La calificación es de suspenso. ¿Vale? Es de suspenso. Una vez que se presenta el examen sin cumplir las condiciones, es suspenso. Por tanto, por favor, verificad todos y cumplir las condiciones para poder presentaros al examen. Para luego evitar, pues, tener que deciros que aunque habéis aprobado el examen, estáis suspensos porque no cumplís las condiciones para poder examinaros. Bien, en cuanto al examen, vamos a hacer una breve explicación de cómo va a ser. Simplemente hacer un comentario que va a tener una duración de 1 hora y 30 minutos. Se van a utilizar los textos legales, excepto el memento fiscal, y es necesario llevar una calculadora, porque no se admite el móvil como calculadora. Por tanto, se pueden utilizar los textos legales. Siempre preguntáis si pueden estar subrayados. Pueden estar subrayados. Los textos legales no tienen ningún problema porque estén subrayados. No se admite el memento fiscal y sí se admite una calculadora. Por tanto, no solamente es que se admite, sino que es obligatorio, porque no se deja el móvil como herramienta de calculadora, ¿vale? No es necesario realizar los asientos contables, pero si alguien quiere realizarlos porque cree que puede quedar más clara su solución, pues evidentemente no hay ningún problema. Pero no es necesario realizar los asientos contables pertinentes en cada uno de los ajustes que se van a presentar. Va a constar de 7 preguntas, valoradas sobre 10 puntos. En cada pregunta se indicará el valor que tiene esa pregunta respecto del total. Y esas 7 preguntas, habrá una parte que será tipo test y otra parte que serán preguntas del tipo de las que habéis hecho en las actividades de evaluación continua de los controles, no más extensas, más o menos de ese tamaño. Si hay una liquidación será muy pequeñita, no habrá mucha complicación de practicar una liquidación muy extensa ni nada parecido, sino que será una liquidación básica con los ajustes más básicos y con alguna deducción en cuota muy baja. Eso será esencialmente. ¿Qué aspectos debemos estudiar respecto al último repaso de la asignatura, respecto al examen? ¿Qué deberíamos de repasar? Pues deberíamos repasar el artículo 7, los objetos pasivos, las amortizaciones muy importantes, habrá ejercicio de amortizaciones seguro, pérdidas por deterioro, las provisiones y gastos del artículo 14 y los gastos no deducibles del artículo 15. Debemos conocerlos bien, saber aplicarlos perfectamente. Necesitaremos conocer en profundidad el artículo 16, la limitación de los gastos financieros, las operaciones a valor de mercado, los artículos 17 a 20 es muy importante y debemos conocer también muy bien esta parte de la asignatura, los artículos 17 a 20. Y por otra parte, también es necesario que conozcamos en profundidad los artículos 21 y 22, el artículo 25 para la reserva de capitalización, el artículo 26 para la compensación de bases imponibles, así como lo relativo a las deducciones por doble imposición interna y doble imposición internacional, artículos 31 y 32 de la ley, las deducciones en cuota del artículo 35, muy importante, conocer bien las deducciones en cuota, el artículo 35 de I más D más I, y todas las deducciones del artículo 36, saber aplicarlas y poder hacer un ejemplo sencillo, práctico, de cómo será la tributación. Respecto a los regímenes especiales, solo entran en el examen los regímenes especiales de empresas de reducida dimensión, los contratos de leasing y brevemente alguna básica de cómo tributan las fundaciones y asociaciones. ¿Vale? Serán los únicos regímenes especiales que puede haber algún tipo de pregunta relativa a ellos. Por tanto, los regímenes especiales debéis centrar el estudio en las empresas de reducida dimensión, los contratos de arrendamiento financiero y brevemente las fundaciones y asociaciones, en lo que tenéis en el material, sin más. Serán ejercicios prácticos sencillos, sin mucho contenido de numéricos, sino cálculos sencillos. Lo importante es que conozcamos cómo se aplican los artículos y conocer qué artículos se deben aplicar. Vamos a ver ejemplos de preguntas de exámenes de otras convocatorias, para que un poco tengáis la referencia de cómo será el tipo de pregunta y cómo a la que tenemos que enfrentarnos. Pues con un tipo de pregunta puede ser: la sociedad Algemesa adquiere un elemento por 1.600, en el ejercicio N transmite por 1.000 a una sociedad vinculada con ella, en el ejercicio N más 1 el valor de mercado de ese mismo elemento se recupera hasta 1.500 y nos preguntan que digamos ajustes fiscales en el impuesto sobre sociedades. Esto sería una pregunta tipo de las que podéis encontrar dentro del examen. En concreto, en esta, la respuesta que tendríamos, o lo que podríamos dar, es que en la transmisión del elemento por la sociedad A se genera una renta negativa por la diferencia entre el precio de compra y el precio de adquisición, 600, que se registra en su resultado contable y por tanto forma parte de su base imponible. En el ejercicio N más 1, la sociedad vinculada tiene contabilizado el elemento por 1.000,
por lo que la recuperación del valor hasta el importe de 1.500 no lo integra en el resultado conforme a los principios del Plan General Contable. No obstante, aplicando la norma fiscal, en este caso, tendremos que computar en la entidad B, ¿vale?, un ajuste positivo de 500 por la diferencia entre 1.000 y 1.500. ¿Por qué? Porque al pertenecer dentro del mismo grupo, al no haber salido del grupo, las pérdidas por deterioro que se produzcan como consecuencia de la reversión del valor, recordad que es obligatorio revertirlas hasta el límite de la cantidad inicial. Por tanto, habrá una recuperación de 500 y habrá que hacer un ajuste en el ejercicio N+1 por más 500 en el resultado contable para determinar la base imponible del impuesto. Bueno, pues esta sería una pregunta de una de las convocatorias anteriores del examen. Otra pregunta, bueno, aquí simplemente tendríamos una referencia breve de ITP. Bueno, otra pregunta de examen sería una sociedad, la sociedad Permesa, comercializa una serie de productos respecto a los que se concede cliente garantía reparación más de un año y nos van a dar los datos de ventas con garantías vivas, gastos por garantías, provisión del ejercicio y saldo de la provisión. Y lo que nos piden es que determinemos la cantidad máxima deducible en la provisión por gastos de reparación. Bueno, pues con estas cifras, con unas ventas de garantías de 400, 650 y 950 y que nos ha gastado 30, 70 y 100, las ventas con garantías vivas en el N+2 son 350.000 y contablemente ha dotado una pérdida, una provisión por 45.000 euros. Bien, por estas cifras, sabiendo que el N+3 es 1.000.000, los gastos de garantía 90.000 y la provisión 10.000, por determinar los ajustes a realizar. Muy sencillo, es aplicar la formulita. Los gastos de reparación, recordad que es una fórmula, la del 14 de la ley, la del 12 actualmente, en el que se va a realizar las siguientes operaciones. Gastos con garantías de los 3 últimos años, pues en este caso 200.000, si os fijáis son 70, 30, 100, 200.000. Y el total de ventas con garantías vivas de los 3 últimos años. El total de ventas con garantías vivas de los 3 últimos años en el N+2, pues eran 950, 650 y 400, 2 millones. Por tanto, si nos fijamos, 200 entre 2 millones es la suma del total de gastos por garantía de los 3 últimos ejercicios y las ventas con garantía viva de los 3 últimos ejercicios, determina el 10%. Como me decía el supuesto que las ventas con garantías vivas a 31 de diciembre del N+2 eran 350.000, es decir, lo que es susceptible de estropearse y ser obligatorio arreglarlo por mi parte eran de 350.000, pues el 10% de 350.000, 35.000 euros. Provisión acumulada, según el supuesto, 45.000, saldo máximo 35.000, exceso de 10.000, habrá que hacer un ajuste positivo por 10.000. Un ajuste está contable positivo en el N+2 por 10.000. Con eso hubiéramos dejado ya resuelto el ejercicio de N+2. Si entráramos en el ejercicio N+3, pues tenemos que las garantías vivas serían 650, 950 y el millón que me dicen aquí, ¿vale? 650, 950 y el millón que me dicen aquí. Eso y las gastos por garantías, 70, 100 y los 90 que me dicen aquí. Bueno, pues eso implicaría que tendríamos 260.000, que es la suma de esas tres partidas, N+1, N+2, N+3, con el total de ventas con garantías en el N+1, N+2 y N+3, 210%. La provisión fiscalmente deducible, la provisión fiscalmente deducible al 10% de la venta con garantías vivas, pues serían 20.000. Como contablemente solo se ha recogido una provisión de 10.000, la totalidad será fiscalmente deducible. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que contablemente el mecanismo es de diferencias, por lo tanto la diferencia entre 45 y 35.000 determinaría un ajuste negativo de 10.000 unidades. Por tanto, eso es lo que tenemos que hacer en este supuesto. Por otra parte, si viéramos otro ejercicio de otra convocatoria, respecto del artículo 17, el artículo 16, perdón, la entidad Bursa presenta los siguientes datos en millones de euros. Un beneficio operativo unos gastos financieros netos de 20 millones en el año 0, en el año 1 unos gastos de 10 y en el año 2 unos gastos de 60 millones. Ajustes fiscales que proceden. En el beneficio operativo, el límite, recordad que es el 30%, por tanto, 30 sería el límite, como los gastos financieros son 20, son deducibles en totalidad y quedaría un exceso a aplicar en los próximos ejercicios de 10 unidades, 10 millones. En el año 1 vuelve a ser 30, el importe amortizable, el importe deducible, el 30% del beneficio operativo. Los gastos financieros de ese periodo, según el supuesto, son 10, con lo cual podría aplicarme un gasto de 10 y me quedarían otros 20 a compensar en los 5 ejercicios futuros. Y en el año N+2, en el año 2,
tengo 60, el límite serían 30, pero como tengo sin aplicar todavía 30 unidades, como tengo sin aplicar 30 unidades, pues esas 30 unidades que arrastraba del ejercicio N0 y del ejercicio N1, pues las puedo aplicar en este. Y por lo tanto el límite son 60, no habría ningún tipo de ajuste fiscal. Este sería otro ejemplo de pregunta de examen que podéis tener el día de la próxima convocatoria. Otro supuesto. Imaginemos que tenemos una entidad Colsa que presenta un beneficio operativo de 2 millones de euros con unos gastos financieros netos de 300, 900 y 800. Y se nos piden los ajustes fiscales que procedan al impuesto sobre sociedades. Bueno, pues ahora se aplica la regla del límite del 30% del beneficio anual, pero con el límite de 1 millón de euros. Por lo tanto, el supuesto, el 30% del beneficio operativo serían 600.000, 2 millones por el 30%, 600.000. Ese sería en principio el límite. El año cero son deducibles por el importe de 300.000, porque es inferior al 30% y inferior a 1 millón de euros. Por lo tanto, los 300.000 serían deducibles en el año cero y conforme a lo señalado en el artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, la diferencia entre 600 y 300 puede adicionarse en los 5 ejercicios posteriores sin ajustes fiscales. El gasto financiero neto, en el segundo año, es de 900.000. Como juega el límite de 1 millón, también me puedo aplicar la totalidad y por lo tanto tampoco tendría ningún tipo de ajuste. Y por último, el de los 800.000 euros supera los 600.000, pero como juega por debajo de 1 millón de euros, también me podría aplicar la totalidad. Por lo tanto, este sería otro supuesto de ejemplo en el que podemos entender que se aplicaría el artículo 16 conforme al límite del 1 millón de euros. Otro supuesto de otra convocatoria. Pues otro supuesto de otra convocatoria lo tenemos en una entidad que se llama PUGI S.A., figura con un vehículo adquirido por 70.000 euros con una amortización acumulada de 20.000 y el día 1 de enero el vehículo fue permutado por una maquinaria que vale 40.000. La permuta se considera como no comercial, por lo que el elemento adquirido se registra por el valor contable del elemento entregado. La maquinaria recibida se amortizará contable y fiscalmente al 12%. Aprovecho aquí que estás, Patricia, porque este es uno de los supuestos que me planteabas de dudas del artículo 17 en cuanto a las operaciones que se valoran a precio de mercado. Bien, este caso es una permuta. Recordar que todas las permutas en el impuesto sobre sociedades, tal y como dijimos en los vídeos correspondientes, tienen la naturaleza de comercial, con independencia de la calificación que se les haya dado contablemente. Por lo tanto, en este caso, como la calificación contable es de permuta no comercial, no habrá hecho ajuste positivo, no habrá hecho ningún tipo de beneficio. Como consecuencia de la mencionada operación, como fiscalmente en todo caso se produce una operación a valor de mercado, lo que tendremos es un ajuste por diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido, que me dice que son 70.000, y el valor de contable del elemento entregado, valor contable o valor fiscal. ¿Por qué decimos valor fiscal? Porque puede haberse aplicado libertad de amortización o amortizaciones aceleradas. Por lo tanto, la diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido y el valor contable o fiscal que tengamos, si coincidirá en el caso de que no haya habido ajustes de ningún tipo, el valor contable o fiscal del elemento entregado. En ese caso, 70.000 menos 50.000, tendríamos uno de 40.000, uno de 20.000 euros, ¿vale? La diferencia son 20.000 euros. ¿Qué ocurre? A partir de este momento, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya contabilidad y fiscalidad van a diferir para siempre, porque el valor contable será a coste de adquisición y el valor fiscal siempre será a valor de mercado. A partir de ese momento, para calcular las pérdidas por deterioro y para calcular las amortizaciones, siempre debemos tener en cuenta que fiscalmente y contablemente las cifras serán diferentes. En este caso, por la aplicación del artículo 20, lo que dice es que cuando se trate de activos amortizables, la reversión de este ajuste positivo que acabamos de hacer, estos 20.000 euros, viene determinada ¿por qué? Pues viene determinada esencialmente por la amortización. Por tanto, en este caso, contablemente se amortizará por el valor del elemento recibido, que si hubiera sido por 40.000, se amortizará al 12%, 2.400, sin embargo, fiscalmente se debe amortizar sobre los 40.000, por lo tanto, el doble. La sociedad anónima Alfa es la única accionista de la sociedad anónima Beta. Alfa tiene contabilizada una participación por Beta por 10.000, la sociedad Beta reparte una prima de emisión por 9.000. Y la pregunta que nos hacen es si debe tributar Alfa por los 9.000 euros recibidos, ¿vale? Tenemos una sociedad Alfa, que es la única accionista de la sociedad Beta. Alfa tiene la contabilizada la participación por 10.000, la sociedad reparte una prima de emisión. Bueno, el artículo 17.6 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades establece: en la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor fiscal de la participación.
La misma regla se aplicará para el reparto de la prima. En este caso, teniendo en cuenta que el valor fiscal de la participación, la respuesta será negativa si el valor de efectos fiscales coincide con el valor contable. Si lo que yo recibo es lo mismo que lo que estoy recibiendo, no habrá ningún tipo de ajuste por los 9.000 euros y, por tanto, no habrá. Y como no excede del valor de la participación, los 9.000 no exceden de los 10.000, no tengo que hacer ningún tipo de ajuste. Si hubiera excedido de los 10.000 euros, haría un ajuste positivo. Si hubiera excedido de los 10.000 euros, habría un ajuste positivo. Por tanto, esta es una de las preguntas más difíciles que había en el examen, para que veáis un poco el nivel máximo que podéis encontrar. La pregunta más difícil de una de las convocatorias pues era esta, ser capaz de identificar el 17.6 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades en relación con lo que establece con la revolución de aportaciones el exceso de valor de mercado respecto del valor fiscal de la participación. Simplemente el valor fiscal de la participación era 10.000, el valor de lo recibido era 9.000, no había ajuste. Si esto hubiera sido superior a los 10.000 euros, habría habido un ajuste positivo. Esta era la máxima dificultad que se planteó en uno de los exámenes de una de las convocatorias. Suponiendo un ejemplo del 17.4, Patricia, que me planteabas dudas respecto a la aplicación del artículo 17. La sociedad Tornasa amplía su capital social siendo las acciones emitidas suscritas por sus socios mediante aportaciones no dinerarias, siendo los valores contables y de mercado los siguientes. Valor contable fiscal 2.000, valor de mercado 2.400, una renta contable de 400, valor fiscal 2.400, valor de mercado 2.100. Y nos preguntaban, conforme al artículo 17.4 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, cómo debía tributar esta operación. Bueno, pues lo que tenemos aquí es, la norma fiscal establece que las operaciones de aportaciones no dinerarias para la constitución o ampliación de capital, el criterio de valoración para los elementos transmitidos como para los elementos recibidos es el que se establece en el artículo 17.4 de la ley. Y en concreto, dice, los elementos patrimoniales aportados, en la sociedad aportante se manifiesta una renta a integrar en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y su valor fiscal. Por lo tanto, la entidad que aporta, la sociedad aportante, tiene una renta por diferencia entre el valor de mercado de los elementos y el valor fiscal. La entidad adquirente, a su vez, deberá valorarlo siempre a valor normal de mercado, cualquiera que sea la forma en que se haya contabilizado la operación. Por lo tanto, la diferencia entre ellos es lo que determina los ajustes correspondientes. De acuerdo con los criterios contables, ASA valora la participación a valor razonable, 2.400, por lo que contablemente se manifiesta un socio a favor de 400. Como, fijaros, que contablemente me dice que ha hecho 2.000 a 2.400 y ha dado una renta contable de 400, no habrá ajuste. No habrá ajuste porque ya el 17.4 se ha aplicado en contabilidad. Al introducir estos bienes recibidos al valor de mercado dentro de la contabilidad por 400 unidades, el 17.4 se ha cumplido. Si lo que hubiera ocurrido es que la sociedad hubiera integrado, en lugar de a 2.400, a 2.000, esos 400 sería la renta que habría que hacer un ajuste positivo por el 17.4. Por lo tanto, el 17.4 se tiene que aplicar en todo caso, pero si contablemente ya se ha hecho porque se ha puesto a valor de mercado, no habrá ningún tipo de ajuste. Eso es lo que se os detalla aquí. Lo que dice, igualmente, efectos fiscales, se genera una renta de 400.000 por la diferencia entre valor de mercado y su valor fiscal. Por tanto, en este caso no habrá ajuste, porque contabilidad y fiscalidad han ido de la mano. Ambos han contabilizado a valor de mercado. Respecto a la segunda operación, Betasa, resulta que ha generado una renta negativa de 300 unidades, dado que el valor de mercado es inferior a su valor fiscal. En este caso, la integración en la renta no requiere ningún tipo de ajuste. ¿Por qué? Porque la pérdida también ha sido reconocida contablemente. Si contablemente ha metido valor de mercado y hay una pérdida de 300, si observáis, ya está contabilizado el 17.4 con carácter negativo, con el ajuste negativo. Por lo tanto, como contabilidad y fiscalidad han vuelto a ir de la mano, ha valorado a precio de mercado y no al valor fiscal, en este caso tampoco habrá que hacer ningún tipo de ajuste, dado que en contabilidad ya se habrán recogido esos 300 de pérdida que coinciden con la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable o valor fiscal de la participación. Por lo tanto, se han respetado los principios contables y todo es correcto. No habría que hacer ningún tipo de ajuste. En relación con el artículo 18, otra duda que me planteaba Patricia en tu correo. Determinar las consecuencias fiscales en el IS de estas operaciones contabilizadas a precio de adquisición en miles de euros. La sociedad ARPA transmite a Borca A a B un terreno que forma parte de su movilizado siendo por 1.000, siendo su valor de mercado por una tasadora de 1.500 y ARPA tiene el 100% de Borca. Por lo tanto, lo que vemos es que ARCA transmite a Borca, A transmite a B un terreno. Ese terreno se ha vendido por debajo del precio de mercado, porque el precio de mercado es 1.500 y lo ha vendido por 1.000. Por lo tanto, la beneficiaria es la sociedad que recibe ese activo, la sociedad B.
¿Qué ocurre aplicando el artículo 18? Bueno, pues el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, en su apartado primero y en su apartado 11, establece que esas operaciones se tienen que valorar en todo caso a valor de mercado, determinando dos ajustes, el ajuste primario y el ajuste secundario. En relación con el ajuste primario o positivo, será la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable. Por tanto, la sociedad A tendrá que declarar 500 euros más de beneficio, 500 euros más de ingreso, y la sociedad B tendrá el activo por 500 menos. Si ha sido dado directamente como gasto, habrá un ajuste negativo por 500. Por tanto, para la sociedad A, lo que se produce es un ajuste positivo de 500. Y para la entidad B, un ajuste negativo de 500. ¿Vale? Porque lo que tiene que hacer con el artículo 18, el ajuste primario, es poner la operación como si no hubieran estado vinculados. Si no hubieran estado vinculados, A hubiera tenido 500 más de renta y B tendría 500 menos de gastos deducibles. Y por tanto, los ajustes hay que hacerlos por ese importe. ¿Qué pasa? Que una vez que hemos hecho esa operación, la diferencia es el ajuste primario y el ajuste secundario, que es el que nos regula el 18.11 de la ley, determina que hay que determinar en primer momento quién es el beneficiario. En el caso de que el beneficiario sea la sociedad participada, que en este caso la entidad B, porque ha comprado a un precio inferior al que correspondería al mercado, dicha aportación se considera fondos propios por parte de la entidad B y una retribución como fondos propios de la entidad A. Por lo tanto, la retribución de los fondos propios de la entidad A no será deducible, ¿vale? Por lo tanto habría un ajuste por esos 500, y por otra parte, la cantidad que recibe el socio sería un dividendo, una retribución por la aportación a los fondos propios como un dividendo, que en su caso se podría aplicar el artículo 21 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades si se cumplieran las condiciones, o el 31 en el caso de que el 21, perdón, en el caso de que superara el 5% o más de 20 millones de euros, circunstancia que se da. Por lo tanto, el ajuste primario y el secundario lo que determinan es, en primer lugar, poner la operación como si no hubieran estado vinculadas, y en segundo lugar, como se ha realizado a favor de la entidad participada, es un aumento de los fondos propios, se lo ha dado más y por lo tanto más beneficios, aumento de los fondos propios para la entidad participada, y para el socio que lo recibe, ¿qué ocurre? Para el socio que lo recibe es una retribución, que se considera como una partida de ingreso, una partida de ingreso que sería de 500 unidades por participación en los fondos propios, como consecuencia de esa operación. Respecto a la segunda operación, suponer ahora que Borca es la entidad matriz que tiene el 100% de ARPA. Es al revés. Supongamos que es al revés. En este caso, por tanto, la operación sería inversa. Sería inversa. Si la operación es de manera inversa, el beneficiario ya no es la entidad que es socia, sino la entidad participada. En ese caso, volvemos a hacer los ajustes primarios, serán iguales, 500, lo que pasa que será 500 negativos para la entidad que vende y 500 positivos para la entidad que compra, ¿vale? Por lo tanto, al revés, los 500 se producirán de igual manera, esos 500 por ajustes positivos y negativos. ¿Y qué pasa con el 18.11? Pues el ajuste secundario. El ajuste secundario lo que establece en este caso que es que la beneficiaria es la sociedad matriz, la sociedad, la dueña de las participaciones. En ese caso se le considera un dividendo a favor de la entidad B. En cuanto que el porcentaje de participación es a menos del 5%, pues tendría derecho en su caso de determinar una exención por los dividendos correspondientes. Respecto al tercer ejercicio, tenemos que ARPA transmite a Borca y ahora participa en un 80%. Una máquina que además amortiza el 10% siendo su valor de mercado de 1.200. A transmite a B una máquina por 1.000 siendo el valor de mercado de 1.200 y esa máquina es amortizable. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es lo de siempre. Por el artículo 18.1, A tiene 200 menos de beneficio que tiene que declarar, ajuste positivo de 200. B, 200 menos de gasto que tiene que declarar, ajuste negativo de 200. Y respecto al 18.11, lo que dice es que la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado es a favor de la sociedad participada, ¿vale? Entidad B, porque ha comprado más barato, por importe de 200. Se considera que es una aportación de los fondos propios, pero ¿qué ocurre? Que ya no tengo el 100%, solo tengo el 80%. Por lo tanto, esa aportación a los fondos propios antes era por 200 o antes era por 500. ¿Por qué? Porque tenía el 100%. Ahora, como solo tengo el 80%, será 160. ¿Y qué ocurre con los otros 40? Los 160 primeros son aportación de A a B, aportación a los fondos propios, y el resto será una renta de 40 para la entidad B y una liberalidad para la entidad A. El resto se lo está regalando al resto de los socios. Por tanto, será una renta positiva para la entidad B y una liberalidad para la entidad A que no será deducible. ¿Por qué? Porque fijaros que solo tiene el 80% y le está vendiendo algo más barato a todos los socios. Por lo tanto, ese 20% de socios que no tienen su participación se están recibiendo una liberalidad, están recibiendo una donación, un regalo, y por tanto no deducible para la entidad A. ¿Qué ocurre si hubiera sido al revés?
el supuesto que planteamos ahora, supongamos el último supuesto, que ahora B es la que le vende a A, B tiene el 80% de A y el valor de mercado son 1.400. Bueno, pues en este supuesto, el que el valor de mercado son 1.400, el 18.1 dice, hay que poner las operaciones como si no estuvieran vinculadas. Bueno, pues la entidad A y B realizarán la entidad A un ajuste positivo por 400, la entidad que vende un ajuste positivo por 400 y la entidad que lo recibe un ajuste negativo por 400. Además, como se trata de una que es amortizable, ese ajuste negativo dará lugar al 18.11. ¿Cuál es el 18.11? Pues como es a favor de la entidad participada, en todo caso es una participación en los fondos propios y un dividendo para la entidad que puede aplicarse el artículo 21. Bien, pues esto sería un ejemplo del artículo 18. No obstante, os dejaré el PowerPoint completo para que podáis leerlo más despacio, más tranquilamente y podáis analizar más tranquilamente este tipo de aportaciones. Pero esto sería la máxima dificultad que tendría un supuesto que se plantease sobre el artículo 18. No sé si, Patricia, tú que tenías dudas en estos temas, ahora brevemente, pero luego cuando tengas todo el material con la solución completa, no sé si más o menos es lo que tenías más dudas. Bien. Otro ejemplo de examen. La entidad BSA ha donado en enero de 2017 a la sociedad una máquina cuyo valor contable es de 90.000 y el valor de mercado es de 120.000, siendo su vida útil y amortización fiscal de 4 años. Ajustes a realizar. Bueno, pues tenemos BSA, al donar la máquina, tiene una pérdida contable. ¿Qué ocurre? Que esa pérdida contable no es deducible. Por lo tanto, ajuste por el artículo 15, al ser una liberalidad, más 90.000. Y además, como se lo ha donado, tenemos que aplicar el artículo 17, operaciones a valor de mercado. La diferencia entre el valor contable 90.000 y el valor de mercado 120.000. Esos 30.000 por el artículo 17 será un ajuste positivo. Por tanto, el ajuste positivo es por el valor de mercado de lo donado, 120.000, pero se divide en dos artículos. Artículo 15 y artículo 17. Artículo 15, el coste de adquisición, el valor contable, y artículo 17, la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable. La entidad que lo recibe, pues puede ser que lo contabilice de diferentes formas. Si lo contabiliza a 120.000 euros, pues no habrá ningún tipo de ajuste, porque ya lo habrá contabilizado a precio de mercado. Si no lo contabiliza por 120.000 euros, sino que lo contabiliza a coste de adquisición originario 90.000, pues tendríamos un ajuste de carácter positivo por esos 30.000. Por lo tanto, tenemos que estar al caso y ver qué nos dice. Si lo ha contabilizado por 120.000 no habrá problema, si no lo ha contabilizado por una cifra inferior a 120.000, pues habrá el ajuste positivo. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? La amortización contable, si se ha contabilizado por 120.000, será de 30.000. La amortización fiscal será de 30.000 y, por tanto, no habrá ningún tipo de ajuste. ¿Qué ocurre si no se ha contabilizado a este precio? Si no se ha contabilizado a este precio, sino que se ha contabilizado a otro inferior, la amortización contable, imaginaos que fuera 90.000, sería 90.000 entre 4, estaríamos hablando de 90.000 entre 4 son 22.500, mientras que la amortización fiscal serían 30.000. Si él hubiera contabilizado esto por 90.000, contablemente amortizaría 90.000 entre 4, 22.500. Mientras que fiscalmente se podría amortizar los 30.000 y iría revirtiendo, en su caso, el ajuste positivo que se habría realizado. Por lo tanto, lo único que tenemos que mirar es cada caso para ver si se ha contabilizado a precio de mercado lo que se recibe o no se ha contabilizado a precio de mercado lo que se recibe. Otro ejemplo de examen. La sociedad X contabiliza por 5.000 euros dentro de la cuenta de gasto financiero los intereses de un préstamo recibido de la sociedad Y que tiene las siguientes condiciones. Importe del préstamo 100.000. Fecha de concesión 1 de enero de 2017. Se amortizará el 1 de enero de 2020. Tipo de interés pactado 5%. Tipo de interés de mercado 2%. A y es socia del 100% de la entidad X. Volvemos a tener una operación vinculada. Otro ejemplo del artículo 18. ¿Qué ajuste debemos realizar? Bueno, pues es una operación vinculada del artículo 18. El ajuste primario, la diferencia entre el coste financiero, el coste financiero pactado es de 5.000 euros y el coste, si hubiera acudido al mercado, es de 2.000 euros. ¿Quién se ha beneficiado? Se ha beneficiado el socio, el partícipe. ¿Por qué? Porque ha ofrecido un préstamo al 5%, cuando la entidad se hubiera acudido al mercado, habría recibido el 2%. Por lo tanto, lo que tenemos es un ajuste positivo de 3.000 en la sociedad X, en la socia, y un ajuste negativo por el ajuste primario de 3.000 en la entidad Y. El primario, sencillo. ¿Qué hubiera ocurrido si esta operación se hubiera realizado entre partes no vinculadas? ¿Y qué pasa con el ajuste secundario? En el ajuste secundario tenemos que determinar quién es el beneficiario. El beneficiario es el socio. Como es el socio, sé que se beneficia de un exceso de 3.000, lo que decimos es la sociedad X recibe una retribución de los fondos propios, ¿vale? Retribución de los fondos propios, y para la entidad Y, esa retribución de los fondos propios no es gasto deducible, porque va por el artículo 15, retribución de los fondos propios no deducible. La sociedad Y, ingreso por la participación en los fondos propios,
con posible exención del artículo 21. Esto sería la operación de un artículo 18, que como veis es lo mismo siempre. Ajuste primario y ajuste secundario determinando quién gana y quién pierde en cada una de las operaciones. Otro supuesto, la sociedad X, que tributa al 25%, obtiene un resultado contable de 1.800.000 en el que se incluyen dividendos de 3 sociedades residentes en España. K por 20.000, Clio por 20.000 y Frontera por 20.000. La sociedad X participa en el 0,5 de K, en 1% en el capital de Frontera y en un 50% de capital de Clio. Y a su vez Clio tiene el 10% de Frontera. Bueno, todas las participaciones llevan desde el año 2009, por lo tanto cumplen la condición de más de un año. Lo que tenemos que calcular es si me puedo aplicar la exención o si me puedo aplicar la deducción en cuota. Bien. La sociedad tiene, respecto de K, un 0,5%, respecto de Clio tiene el 50%, y respecto de Frontera tiene un 1%, que me decía el supuesto que tenía directo, y además un 10% a través de Clio. Y como de Clio tengo el 50%, en la sociedad Frontera tengo el 6%. Uno directo y el 50% a través de Clio, que a su vez tiene el 10% de esta entidad. Por lo tanto, tengo un 6%. Como el resultado contable es de 1.800.000, solamente se cumple la condición de tener más de un 5% y más de un año respecto de la participación que está aquí, respecto de las participaciones Clio y respecto de las participaciones de Frontera SA. Por lo tanto, el ajuste sería de menos 40.000. Base imponible 1.760.000, tipo 25%, cuota a pagar 440.000. Simplemente se aplicaría el artículo 21 porque de esta tengo más de un 5, de esta tengo más de un 5, de esta no. Solamente de esta dos me puedo aplicar la exención del artículo 21, menos 40.000, 1.760 al tipo de 25%, una cuota de 440.000 euros. Para concluir, simplemente voy a haceros un par de menciones a algunas resoluciones que han sido interesantes en los últimos meses respecto al impuesto sobre sociedades para que tengáis conocimiento de ellas y simplemente a título informativo y para un poco mejorar la formación que habéis recibido respecto a las últimas consultas que pueden ser interesantes y que no vienen recogidas en el material. Son muy poquitas, ¿vale? 3 cuestiones y nada más. ¿Qué ocurre cuando los gastos que ocasionan inmueble vacíos, si son deducibles en el IS? Imaginemos que una sociedad tiene un inmueble vacío y tiene gastos de comunidad, de IBI y demás. La pregunta que se hace es si es deducible o no el impuesto sobre sociedades los bienes inmuebles que se quedan vacíos cuando están esperando o expectativa de ser alquilados. Bueno, pues hay una consulta de 5 de octubre de 2016 que determina que el hecho de que los inmuebles de una entidad dedicada al arrendamiento por cortos periodos de tiempo, típicas sociedades que tienen inmuebles para arrendamiento de temporada, para ponerlos en el BNB y demás, si son deducibles esos gastos o no. En concreto, dice que es una sociedad que tiene varias fincas destinadas exclusivamente al arrendamiento por periodos cortos de tiempo sin prestación de servicios accesorios. Cualquier casa que se ponga en cualquiera de los portales de alquiler. Y están vacíos durante un tiempo hasta que adquieren un nuevo arrendamiento. En concreto, se cuestiona la deducibilidad de los gastos de suministro, reparaciones, mantenimiento, limpieza y demás. Bueno, pues lo que dice aquí la Dirección General de Tributos es que sí que son deducibles. Sí que son deducibles porque están en expectativa de alquiler y por tanto se corresponden con actividades que van a estar o generar ingresos. ¿Vale? Entidades sin ánimo de lucro que organiza conciertos. Imaginemos que tenemos una asociación que va a organizar un concierto, una ayuda, una recolecta, 1000 cosas que hacen las asociaciones. Y la pregunta es, en este caso, si los ingresos generados por la renta de las entradas de ese concierto tienen la consideración de rentas exentas o no. Pero esto lo podemos aplicar a asociaciones, a fundaciones, las típicas que hacen recogida de ingresos y hacen un espectáculo pequeño. Bueno, pues lo que se dice aquí es que el supuesto planteado, si bien no se explicaba si había ordenación de medios propios o no, realiza actividades de organización de conciertos y venta de entradas, lo que parece que determina de una explotación económica que supone la ordenación por cuenta previa de medios materiales humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de servicios. Es decir, el hecho de que se esté organizando un concierto pues implica que hay que contar luces, hay que contar seguridad, por tanto hay una ordenación de medios. Por tanto, los ingresos derivados por tales servicios estarán sujetos y no exentos del impuesto sobre sociedades. Asimismo, las donaciones percibidas y las cuotas a los asociados que reciban para financiar la actividad económica estarán sujetas y no exentas. Por tanto, estarán tanto sujetas y no exentas las rentas que obtenga esta asociación como consecuencia de las entradas que venda, como los donativos que se reciban en ese momento como consecuencia de ese concierto, ¿vale? Y siempre y cuando esos donativos estén vinculados a financiar esta actividad económica. Es decir, si lo que tenemos son los ingresos en taquilla estará claro, y además si hay donativos que se han hecho para que se desarrolle
económica, eso también será un ingreso para la entidad. ¿Por qué? Porque no están destinados a la finalidad última, que es la prestación de un servicio sin ánimo de lucro, sino que van destinados a la prestación de un concierto que luego generará ingresos, pero lo que se dice aquí es que no es una vinculación exclusiva y por lo tanto deben tributar. Consulta de la Dirección General de Tributos 1869 de 14 de julio de 2017. ¿Vale? A recordar que sí que puede caer algo de preguntas de las entidades sin ánimo de lucro, con lo cual hay que estar atento a este tipo de consultas respecto a las rentas que pueden estar grabadas o las rentas que no pueden estar grabadas. Y ya para concluir, simplemente imaginemos que tenemos una extinción de una entidad respecto a la gestión del impuesto. Una pregunta breve respecto a la gestión del impuesto. Supongamos que tenemos una sociedad limitada cuyo ejercicio finaliza el 31 de diciembre, que se disuelve y liquida, inscribe la inscripción el 3 de marzo del año siguiente. La pregunta es si debe presentar el impuesto sobre sociedades en el ejercicio en que se extingue y qué fechas comprendería dicho ejercicio. Bueno, simplemente aquí el artículo 7, que son sociedades mientras que no se disuelven, y estarán obligados a presentar el impuesto dentro de los 6 meses siguientes y los 25 días posteriores. En el supuesto que se da esta circunstancia, lo que establece es que el contribuyente podrá optar por presentar la declaración en el plazo que está previsto, es decir, el plazo hasta el 25 de julio de ese ejercicio, por lo que se disolvió al 31 de diciembre, o bien, en el caso planteado, puede presentar una declaración del impuesto sobre sociedades del 1 al 30, así como una última declaración comprendiendo desde el 1 de enero de 2016 hasta la extinción de la misma. ¿Y esta cuándo se debe presentar? Pues a los 6 meses y 25 días desde que se produce la cancelación mercantil. Por tanto, debe presentar dos. Una por el 1 al 31 de diciembre del año X15, que es el año que se disolvía esta entidad, y otra, la que va desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo. ¿Y qué plazo tiene para presentar la segunda? 6 meses y 25 días. Esto es lo que ha establecido respecto de este tipo de operaciones en la gestión y por tanto se da la circunstancia de que debemos presentar el impuesto sobre sociedades por la última disolución, que como sabéis es uno de los supuestos en los que se debe valorar el precio de mercado de las operaciones y por lo tanto lo más probable es que exista cuota, en caso de existir activos que sean repartibles. Bien, y con esto, pues cualquier duda o cuestión que tengáis, estoy a vuestra disposición en el campus para tratarla y poder analizarla. No sé si Alejandro, Francisco o Patricia tenéis alguna cuestión adicional. Patricia, te he contestado a una parte de dudas que tienes colgadas en el foro de estudiantes. Te las he contestado en el propio foro, ¿vale? Y otra parte, la del 17 y 18, pues la he dejado para aquí. Vale. Eso es. Lo que planteas es las pérdidas por deterioro, se implementa en una entidad del grupo, lo que decimos es que si se recupera el valor, ¿vale? La pérdida de ese valor, como pertenece en el grupo, tiene que revertir. ¿Y en qué revierte? Pues revierte en la entidad que lo tiene ahora. La pérdida que no se integra a la base imponible procede de un artículo positivo. Claro, es decir, la pérdida no se integra en la base imponible. ¿Por qué? Porque la pérdida por deterioro, si se recupera el valor, lo recupera. Y lo que tú planteas no es la pérdida por deterioro, sino lo que tú planteas es cuando hay una venta intragrupo y luego posteriormente esa sociedad lo vende fuera. Hasta que no sale fuera del grupo, no se admite esa pérdida que se genera en un primer momento. Por lo tanto, habría un ajuste positivo mientras que está en el grupo y un ajuste por diferencias cuando salga del grupo. Por lo tanto, distingue dos supuestos. Uno, pérdida por deterioro. Si hay una pérdida por deterioro, es el ejemplo que hemos visto hoy. Si se recupera el valor, se debe recuperar el valor en la entidad que lo posee ahora. Acuérdate que eran 1.600 y 1.000. Recuperábamos el valor y, por tanto, 500, ajuste positivo. Y otra cosa diferente es el supuesto en el que se venda a una entidad del grupo, una sociedad, unas participaciones de una entidad o lo que sea, un activo con pérdida. Bien. Como se pertenece en el grupo y estaría consolidado el grupo, esa pérdida no se debe tener en cuenta. ¿Cuándo va a aflorar esa pérdida? En el momento que se venda. Por lo tanto, Patricia, lo que tendríamos es un ajuste positivo por la pérdida inicial y cuando se venda, lo que diríamos es, he tenido un beneficio, pero tengo que descontar la pérdida que no me dejó deducir en su momento. Entonces, imagínate que tuve una pérdida de 400 en la venta. No me la dejaron deducir, por lo tanto hice un ajuste de 400. Y ahora tengo un beneficio de 1.000. Bueno, pues el beneficio no es de 1.000. El beneficio realmente será 1.000 menos los 400 que no me dejó deducir en su momento. Por lo tanto, el beneficio total será de 600. Si te fijas, los 400 que no me dejó deducir en su momento fue un ajuste positivo y ahora cuando se vende se restan del beneficio. Por lo tanto, la suma total es el precio originario con la venta definitiva. Y eso es el total de la operación. No sé si más o menos, ¿vale? Si tienes una pérdida, el primer momento esa pérdida no es deducible, ajuste positivo, y cuando venda o salga del grupo ese activo, ahí se va a determinar un beneficio. Por de ese beneficio tienes que descontar la pérdida que no te admitieron, fiscalmente.
¿vale? No sé si algún compañero más, Francisco o Alejandro, ¿tenéis alguna duda más? ¿Alguna cuestión que queréis plantear de cada examen? Bueno, pues cualquier duda, como sé que ahora estáis ahí a tope y estáis cuando surgen malas dudas, pues me la planteáis en el campus y la vamos resolviendo, ¿vale? Vamos poniendo ejemplos o lo que haga falta. Cualquier duda o cuestión, pues estoy ahí en el campus. No sé si vosotros habéis ya revisado que cumplís todas las condiciones, habéis presentado todas las actividades de evaluación continua, ¿vale? Por favor, revisarlo, que no se os olvide presentarlo. Venga, pues si no tenéis nada más, mucha suerte, estamos en contacto en el campus y seguro que os sale fenomenal.